Imagina que eres aristócrata y de pronto ves a tu maestro bebiendo cicuta. En un segundo, tu mundo se desploma. Tenías todo para ser político, militar o poeta, pero aquel juicio fue un disparo al corazón de tu fe. ¿Sabías que hoy más del 80% de la gente cree que sabe lo que es la justicia? Pero Platón diría que apenas rozan la superficie. Un juicio contra su maestro, Sócrates, un anciano incómodo que no escribía, no cobraba, no obedecía. Un hombre que lo único que hacía era preguntar. Y fue condenado por eso. Cuando Sócrates bebió la cicuta, Platón no solo perdió a un maestro, perdió la fe en la democracia. La ciudad que se jactaba de ser libre había asesinado a su ciudadano más sabio. No por un crimen, sino por pensar diferente. Desde entonces algo se quebró. Platón entendió que la verdad no estaba segura en manos del pueblo, que la justicia no siempre nace del consenso y que lo real no siempre es lo visible. El mundo de las ideas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? No son opiniones. No cambian con el viento. Para Platón, esas realidades existen, pero no en este mundo. Existen más allá de lo sensible, en un plano superior que llamó el mundo de las ideas. Allí, donde todos hablaban simplemente de hechos visibles, él hablaba de realidades eternas e invisibles. Las formas puras, la belleza en sí, la justicia en sí, el bien en sí, no lo que cambia, no lo que se desgasta, lo que permanece. Esas ideas no se ven con los ojos, se piensan, se intuyen y son más reales que cualquier cosa que puedas tocar. Esto no es un delirio místico, es una crítica radical al mundo en el que vivimos, a las apariencias, a la opinión, a la manipulación. Platón sabía que el mundo de los sentidos nos engaña. Todo cambia, todo se corrompe, todo muere, pero hay algo que no cambia: la forma del triángulo, la esencia de la justicia, el principio del bien. El filósofo no se pierde en datos, recorre los pasillos del recuerdo. Para Platón, el alma ya vio esas ideas antes de nacer. Saber es reencontrarse, filosofar es encender la chispa que duerme. Por eso escribió diálogos, no sermones, no tratados, porque el conocimiento no se impone, se conquista. Y cada diálogo es una trampa sutil para pensar más allá de lo evidente. Un luto, una resistencia. Si uno mira con atención, todos esos textos esconden algo más. Un luto, una conversación interminable con un muerto. Cada idea, cada teoría, cada argumento es revivir a Sócrates. Respondió a su muerte con un gesto: construir un refugio para mentes inquietas. Platón fundó una academia, una escuela donde no se enseñaban fórmulas, sino preguntas, donde no se preparaban ciudadanos obedientes, sino almas capaces de gobernarse a sí mismas. No escribió para entretener, escribió para resistir, contra la corrupción del lenguaje, contra el relativismo moral, contra la ignorancia disfrazada de autoridad. Y entonces soñó con una ciudad distinta. No una polis gobernada por los más populares ni por los más ricos, sino por los más sabios. La república no es un libro, es un espejo. Nos muestra lo que somos y lo que podríamos ser. Sin esa utopía no existirían las universidades donde debatimos, ni la ciencia que exploramos, ni las repúblicas que habitamos, ni siquiera el psicoanálisis que indaga en nuestra alma. Platón plantó las semillas, y el árbol aún da sombra. Lo hizo porque no olvidó a Sócrates, porque comprendió que quien no piensa por sí mismo será gobernado por quien no duda de nada, y porque supo que la filosofía no es evasión, es combate. Platón no huyó del mundo, lo reimaginó. La caverna, el alma y la idea. Hay una imagen que resume toda su filosofía. Una imagen tan potente que ha atravesado más de 2000 años. La caverna no es una metáfora, es una denuncia, una advertencia, una herida abierta en el corazón del pensamiento.
Unos hombres encadenados desde el nacimiento. No pueden girar la cabeza, solo ven sombras proyectadas por objetos que no alcanzan a ver y creen que esas sombras son la realidad. Uno de ellos se libera, sube, tropieza, sufre, se ciega con la luz, pero finalmente ve el mundo real, el sol, la verdad. Entonces vuelve a la caverna a contar lo que ha visto y lo llaman loco, se burlan y si insiste, lo matan. Eso no es una simple alegoría, es lo que pasó con Sócrates. Es lo que pasa cada vez que te atreves a cuestionar tu feed. La caverna no es solo una antigua metáfora, es Instagram, es TikTok, es el algoritmo que te da lo que quieres oír. Es el ruido constante de noticias rápidas, verdades a medias y emociones recicladas. Hoy no estamos encadenados con hierros, estamos encadenados por el deseo de que un like nos confirme. Imagina deslizar sin parar y nada más ver noticias que refuercen tu opinión. Eso es tu propia caverna en Twitter o TikTok. La mayoría prefiere la comodidad engañosa de la caverna. Prefiere sombras que no duelan, a verdades que hieran. Para Platón, educar no es llenar cabezas, es girar el alma, darle la vuelta, forzarla a mirar donde no quiere, pasar del mundo de la apariencia al de la esencia, del eco al origen. Ese giro no es suave, es doloroso, es un desgarro. Pensar de verdad no alivia, pensar incomoda, cuestiona, desestabiliza. Por eso los filósofos no son populares, ni en Atenas ni en TikTok. Platón no desprecia este mundo, pero tampoco lo idealiza. Lo ve como una copia, una imagen, un reflejo. Cada cosa que vemos participa de forma imperfecta de algo superior, la idea. Todo caballo visible es imperfecto, pero hay una idea de caballo en sí, eterna, invisible, perfecta. Lo mismo ocurre con la belleza, la justicia, la bondad. Lo que tocamos es fugaz. Lo que entendemos, si pensamos bien, puede ser eterno. Es ahí donde el alma humana se conecta con lo más alto, porque según Platón, el alma recuerda. No aprende desde cero, reconoce lo que ya vio en otro plano. Todo verdadero conocimiento es un acto de reconexión con lo eterno. Esta visión elevada del alma y del cuerpo queda aún más clara en el banquete, quizás el diálogo más bello y profundo de Platón. Allí, durante una cena, distintos personajes debaten sobre el amor, pero es Diotima, la única voz femenina, quien revela su verdadera naturaleza. El amor, además de deseo carnal, es nostalgia de lo eterno, es eros que asciende, desde el cuerpo bello al alma bella, a las leyes bellas, a la ciencia bella, hasta llegar a la belleza en sí. Un amor que no busca poseer, sino contemplar, que no se agota en lo individual, sino que se expande hacia lo universal. Platón sabía que este viaje no era para todos. Por eso escribió La República, no como una receta política, sino como un espejo filosófico. ¿Quién debería gobernar? ¿Quién tiene el alma más entrenada para ver lo real? Para él no eran los ricos, ni los guerreros, sino los filósofos, no por ser más sabios, sino por desear menos. Solo quien ha visto la luz puede volver a la caverna sin servirse de ella, sin manipularla, nada más que para liberar. Platón no fundó un partido, fundó una forma de mirar y con eso transformó el mundo. Su huella es silenciosa, pero profunda, y sin embargo, su mensaje sigue siendo una provocación. No te conformes con lo que ves, no te quedes en la caverna, no aceptes que esta sombra es todo lo que hay. Y solo si tienes el coraje de enfrentar esta sospecha, comenzarás realmente a ver. ¿Te atreves a mirar fuera de tu caverna? Sofistas, poder y la traición de la política. Platón nació en una Atenas desgarrada, una ciudad que se decía libre, pero que había matado a su mayor pensador. Una democracia que no siempre elegía lo justo, sino lo conveniente. Y ese trauma lo marcó para siempre. Platón no creía que todas las opiniones valieran lo mismo.
No creía que la verdad pudiera someterse al voto de la mayoría. Tampoco que la libertad consistiera en decir lo que uno quiere, sin pensar en lo que uno dice. Por eso odiaba a los sofistas. Eran los influencers de la época. Vendían sabiduría como quien vende un curso express. Hoy serían esos creadores que te enseñan a ganar debates sin importar la verdad. Gorgias, Protágoras, Hipias. Para ellos, la verdad era relativa. El lenguaje era una herramienta para dominar y el pensamiento, un medio para obtener poder. Platón los enfrentó con furia, no con gritos, sino con diálogos, no con insultos, sino con preguntas, porque sabía que quien controla el discurso, controla la realidad. Y por eso escribió, no tratados, no ensayos, sino diálogos vivos, donde las ideas respiran, dudan, se contradicen y se iluminan. Allí aparece Sócrates, su maestro, como un guerrero del pensamiento. No da respuestas, no impone verdades, solo pregunta, hasta que el otro se queda sin palabras o se ve obligado a pensarse de nuevo. Pero Platón no se quedó en la nostalgia. Quiso ir más allá. Fundó la academia, una escuela sin dogmas, sin exámenes, sin diplomas. Un lugar donde se buscaba la verdad con rigor, con diálogo, con ética. Y puso una advertencia en la entrada, que no entre aquí quien no sepa geometría, porque para Platón la geometría no era solo una ciencia exacta, era un entrenamiento del alma, una preparación para lo eterno, para lo universal, para lo incorruptible. Platón no era un contemplativo aislado. Quiso cambiar el mundo y en ese intento casi pierde todo. Viajó a Siracusa, en Sicilia, donde reinaba Dionisio, un tirano joven e impulsivo. Platón creyó que podía convertirlo en un rey filósofo, que podía aplicar su utopía en la tierra. El fracaso fue demoledor. Una utopía derrumbada en un instante. El tirano no quiso ser sabio. Quiso usar la filosofía para justificar su poder, y cuando Platón se negó a obedecer, lo mandaron encadenado, lo vendieron como esclavo, y fue rescatado por un amigo que lo compró solo para devolverle la libertad. Fue el golpe más duro de su vida. Allí entendió que el mundo no cambia con simples ideas, que el poder no se deja moldear fácilmente, que los tiranos no quieren filósofos, quieren aduladores, y sin embargo, no se rindió. Volvió a escribir, volvió a enseñar, volvió a pensar, porque a pesar de todo, seguía creyendo que una ciudad solamente es justa si sus ciudadanos piensan, y que el alma únicamente se salva si busca algo más allá del placer, del dinero y del prestigio. En sus últimos diálogos, el tono cambia. Hay más madurez, más ironía, más misterio. Ya no todo es tan claro, ya no todo es tan perfecto. Incluso el mismo Platón empieza a dudar de su utopía, pero nunca dejó de buscar, nunca dejó de pensar, nunca dejó de preguntar. Y ahora, más de 2000 años después, vivimos atrapados en una nueva era de sofistas digitales, influencers que opinan de todo, coaches que venden sentido por minutos, discursos que suenan bien, pero piensan poco, y la democracia se convierte a veces en un espectáculo donde el que grita más, gana. Frente a eso, Platón nos recuerda que pensar lleva tiempo, que la verdad no se vota, que educar no es complacer, es incomodar. ¿Y tú que miras este video, te atreves a rescatar el legado de Platón? ¿O prefieres la comodidad de los nuevos sofistas? Porque solo aquel que se atreve a pensar puede decir que realmente es libre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pensar? La República del Alma. Hay una pregunta que atraviesa los siglos, como una herida abierta. ¿Cómo se construye una sociedad justa? La mayoría responde con leyes, con castigos, con ejércitos. Pero Platón fue más radical. Una ciudad no puede ser justa si el alma de sus ciudadanos está en desorden. Así nace la República, su obra más ambiciosa, su proyecto filosófico más audaz,
Una utopía donde política y ética no se separan, donde gobernar no es un privilegio, sino una carga reservada para los más sabios, donde el poder no se hereda, se merece, y no por riqueza ni apellido, sino por virtud. Para entender este sueño platónico hay que ir más profundo. Platón imaginó que el alma humana tenía tres partes: una racional que busca la verdad, una irascible que lucha por el honor y la justicia, y una concupiscible que desea placeres y posesiones. La armonía sucede cuando la razón gobierna, el coraje obedece y los deseos se controlan. Una polis es como un alma ampliada. Los filósofos son la razón, los guardianes son el coraje, los productores son el deseo. Justicia entonces es orden, equilibrio, cada parte haciendo lo que le corresponde, sin usurpar el lugar de la otra. Pero no era una teoría vacía. Platón estaba reaccionando al caos de su tiempo. El asesinato de Sócrates, la caída de Atenas, la corrupción de los sofistas, los políticos que decían cualquier cosa con tal de ganar votos. El mundo griego estaba en ruinas y Platón quiso reconstruirlo desde la raíz, educando el alma antes que gobernando el cuerpo. Por eso propuso algo que hoy sigue siendo revolucionario: la educación como el eje del Estado, no como adiestramiento, no como repetición, sino como liberación del alma. Una educación que no busca formar ciudadanos obedientes, sino mentes capaces de distinguir la verdad del engaño. Y aquí vuelve la caverna. En la República, Platón explica que los gobernantes deben pasar por un largo proceso educativo, desde los juegos del niño hasta las matemáticas, la música, la gimnasia, la dialéctica. Nadie más, sino aquel que logra salir de la caverna y mirar el sol, el bien en sí, está capacitado para gobernar a otros. ¿Y qué pasa si ese filósofo no quiere gobernar? Entonces es doblemente apto para hacerlo, porque no busca el poder, lo asume como un deber. Esta es la paradoja platónica. El mejor gobernante es aquel que no desea gobernar, pero lo hace por amor a la justicia. ¿Ingenuo? ¿Idealista? Tal vez. Pero dime tú, ¿no sería más digno vivir en una sociedad gobernada por sabios que por influencers? ¿No sería más justo que el conocimiento tuviera más peso que el marketing? Platón no era ciego. Sabía que su república no sería fácil. Por eso escribió otra obra, mucho menos conocida: Las leyes. Allí renuncia, en parte, a su utopía. Acepta que en el mundo real, el poder no obedece siempre a la verdad, sino a la fuerza. Que la mayoría no quiere ser guiada por sabios, sino por espejismos. Aún así, insiste, sin filosofía, el Estado es un cuerpo sin alma, y sin alma, todo se descompone. La política se vuelve teatro, la justicia se compra, la educación se convierte en negocio, y el ciudadano en cliente. Más de 2000 años después, su advertencia sigue latiendo. Hoy, la política se llena de promesas vacías. Las redes premian lo viral sobre lo verdadero, y el pensamiento crítico parece un lujo para pocos. Pero Platón sigue ahí, en cada biblioteca, en cada aula, en cada mente que se niega a tragar mentiras sin digerir. ¿Y tú, te conformas con las sombras o buscas la luz? Porque la República es, además de un libro, es una provocación, un espejo que te dice: tu vida también es una ciudad. ¿Quién la gobierna? ¿La razón? ¿El deseo? ¿El miedo? ¿Y tu país? ¿Quién lo dirige? ¿Un sabio? ¿Un oportunista? ¿Un vendedor de humo? Platón no te pide que seas perfecto, simplemente que pienses, que te formes, que mires hacia arriba, aunque duela. Y si decides salir de tu caverna, no te quedes por tu cuenta. Vuelve, ayuda a otros, comparte lo que viste. Como dijo él, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Y recuerda, pensar también es un acto político. La utopía posible y el legado eterno.
¿Cómo construir una sociedad justa en un mundo dominado por la injusticia? Platón no se quedó en la pregunta. La enfrentó con todo el poder de su filosofía. Mientras Atenas se desmoronaba entre guerras, corrupción y demagogia, Platón escribió uno de los textos más ambiciosos y peligrosos de toda la historia, La República. Un libro que no era una propuesta política como las de hoy. Era un grito, una provocación, una visión completa del ser humano y de la ciudad. Una utopía que sigue incomodando a poderosos y seduciendo a soñadores. En ella, Platón planteó una revolución radical. Únicamente los sabios deben gobernar, pero no cualquier sabio, el filósofo auténtico, el que ha salido de la caverna, el que ha contemplado la verdad, el que ya no desea el poder, pero lo acepta por responsabilidad. Un filósofo rey. ¿Suena absurdo? ¿Ingenuo? Quizás, pero Platón lo sabía, y por eso insistió. El mejor líder es aquel que nunca quiso el poder, pero lo acepta como quien carga un peso necesario. Alguien que no miente por votos, que no compra conciencias, que no se arrodilla ante el oro. Porque para Platón, la política sin filosofía solo es teatro, y los ciudadanos sin educación son espectadores de su propia ruina. Hoy, más de 2000 años después, seguimos viviendo en la era dorada de los nuevos sofistas, influencers que venden ruido, políticos que venden humo y ciudadanos que compran sin cuestionar. En este mundo saturado de pantallas y consignas, donde la verdad se relativiza y el éxito se fetichiza, el mensaje de Platón resurge como un fuego incómodo. Nos recuerda que la justicia no es un eslogan. Es un orden interno, una armonía del alma, y que solo una sociedad donde las almas están en equilibrio puede aspirar a ser libre. Pero esa libertad requiere un precio, la educación. No la educación como adiestramiento, ni como mera transmisión de datos. Platón hablaba de una educación que libere, una que no encadene mentes, sino que rompa cadenas, una que no forme ovejas, sino que despierte leones. Para él, educar era como girar el cuello de quien vive atado en la caverna, forzarle a mirar la luz, aunque duela, aunque cueste, aunque te aturda, porque ver la verdad es lo más duro y lo más necesario. El problema, claro, es que muchos no quieren ver, prefieren la comodidad del engaño, las sombras agradables, las mentiras que no incomodan. Por eso Platón sabía que la educación no podía depender del azar, ni del dinero, ni del capricho de los poderosos. Tenía que ser el corazón del Estado, la columna vertebral de cualquier civilización justa. Y así llegó su propuesta más polémica: quitar a los niños de sus familias, eliminar la propiedad privada entre los guardianes, dar igualdad de tareas a hombres y mujeres, eliminar incluso el arte que distorsiona la verdad. Extremo, sí. Peligroso, también. Pero había una lógica: crear un alma colectiva armónica, sin conflictos de intereses, sin hipocresías. Un alma-ciudad que no se dividiera entre lo que dice y lo que hace. No se trataba de abolir los vínculos por crueldad, sino de inventar otros nuevos, basados en el amor a la verdad, al bien, al otro. Un amor racional, un eros filosófico, no el deseo posesivo, sino el impulso ascendente hacia lo más alto del ser. Ese es el núcleo de la utopía platónica. Una comunidad de almas cultivadas, justas, entrenadas en el bien. Una ciudad del alma. Y claro, esa ciudad nunca se construyó. Pero, ¿acaso no dejó una huella eterna? Gracias a Platón, hoy tenemos universidades, constituciones, derechos humanos, sistemas educativos, academias científicas e inclusive una idea compartida de lo que es la justicia. Gracias a él, podemos debatir lo justo, lo verdadero, lo bello, y gracias a él también sabemos que el pensamiento no es un adorno, sino una necesidad vital. Platón no buscaba seguidores, buscaba almas despiertas,
Por eso escribió diálogos, no tratados, porque quería que pensáramos, que dudáramos, que disputáramos incluso con él. Su legado no es una doctrina, es un ejercicio, una gimnasia del alma, y por eso, cada vez que alguien se pregunta por el sentido de su vida, por la raíz de la justicia, por la verdad detrás del espectáculo, Platón vuelve a nacer. Hoy, en este mismo momento, mientras tú escuchas estas palabras, el filósofo que soñó una ciudad del alma vuelve a respirarte cerca. Te observa, te interroga y te lanza una última provocación. ¿Vas a vivir como esclavo de las sombras? ¿O vas a atreverte a pensar? No necesitas tener respuestas, solo necesitas tener coraje, porque pensar es arriesgar, es salir de la caverna sin saber lo que encontrarás. Llamado a la acción. Si este video te movió algo por dentro, si alguna palabra te hizo cuestionar el mundo o a ti mismo, que no acabe ahí. Comparte esta luz. Súmate a esta comunidad de almas inquietas que llamamos Épico Vida. Suscríbete, comenta, discute, provoca. Haz del algoritmo una herramienta de pensamiento, no de distracción. Y si algo de lo que dijo Platón hoy resonó en ti, dime, ¿cuál fue la idea que más te incomodó? ¿Qué parte de tu alma quieres despertar? Porque como dijo él, la vida sin examen no vale la pena ser vivida. Platón no escribió para su época, escribió para el alma humana. Y el alma humana aún no ha salido de la caverna. Si este viaje te hizo pensar, aunque sea un poco, si alguna idea te dolió, te abrió una grieta o te hizo dudar de lo que creías seguro, no lo ignores. Comparte esta reflexión, comenta lo que más te incomodó, suscríbete si sientes que algo de esto vale la pena y sobre todo, no te calles. Haz que el algoritmo también piense, haz que esta comunidad siga creciendo, haz que la filosofía sea contagiosa, porque como dijo el propio Platón, la ignorancia es la raíz de todos los males, y aquí, en Épico Vida, vinimos a cortarla de raíz.